Salinas Pliego se vuelve dueño de Imevisión, después TV Azteca, por un préstamo del hermano del expresidente de $20 millones. O sea, ¿pero en qué México vivíamos? Imagínate cómo le vamos a dejar a nuestras hijas o nuestros hijos nuevamente el país en manos del PRI y del PAN, ¿no? Sí. Pero esta es una inmoralidad por donde quiera que lo veas. Es una inmoralidad que los medios hegemónicos defiendan, Ernesto, en eso. Arturo y periodistas destruyeron a la oposición. Y la Fiscalía niega que exista persecución política en el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel. Ni modo que diga así, es nuestro preso político. Ante una jueza del acordeón. Los jueces del acordeón están haciendo su trabajo. Ernesto Rufo es un preso político. No tenemos una fiscalía a las órdenes del poder y un poder judicial a las órdenes del poder ejecutivo. Y aquí Arturo Ávila. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido. Bien, con el gusto de saludar. ¿Cómo estás viendo tú el manejo de los medios de comunicación ante este tema? A ver, primero, lo importante es decir, se les cae la narrativa de comunicación. Y me parece que eso es algo muy importante, porque lo que ha tratado de hacer la derecha, el PRI y el PAN y Movimiento Ciudadano, es decir, ellos son como nosotros, ¿no? Esa es la instrucción que les han dado en el Cuarto de Guerra, en donde participan varios personajes de la derecha internacional, de la derecha mexicana, el propio Salinas Pliego, Javier Negré, de la derecha Diario, ¿no? Entonces, por eso no es casualidad de pronto ver a una senadora del PAN como Lili Telles en Fox News, con una conductora como Rachel Campos Duffy, que está casada ni más ni menos que con el secretario de Transporte del gobierno del presidente Trump, ¿no? O sea, no es casualidad. A partir de la reforma que aprobó el PRI y el PAN, ¿no? Donde se permite el ingreso de combustible a nuestro país importado, o sorpresa, cuando de pronto se hace público una investigación de hace más de un año en donde Ernesto Rufo es el socio mayoritario de la empresa que hizo contrabando estimado en 4,600 millones de pesos. A ver, hecha por Anabel Hernández, ¿no? Que decía que estaba vinculado al cártel de los Arellano Félix, Y ¿no? por el propio Calderón. El propio Dos Felipe grandes Calderón, héroes ahora de la derecha. ¿no? Resulta que tiene un X fijado que no ha borrado todavía, No sabe sale a cómo hacer. defenderlo, pero después hay un X donde dice, si alguien le entregó a los Arellano Félix el territorio de Baja California, fueron los Rufo, ¿no? Es lo primero que dicen. Yo estaba escuchando la primera entrevista que dio a Azucena Oresti cuando sucedió la aprehensión de este personaje, con Jorge Romero, por cierto. Jorge Romero dice, es que Azucena es dueño del 1%, por cierto, muy mal informado y muy mentiroso, falso, socio mayoritario, dueño del 30%. Las demás acciones están dispersas en varios personajes, otro es un español también que tiene una parte importante de las acciones. Segunda mentira, ¿no? Dice, es una cortina de humo por las llamadas telefónicas de Marina del Pilar. Falso. Hay una investigación que tiene mucho tiempo, que está incluso vinculada. ¿Ustedes se acuerdan del tema de los ferrotanques de Coahuila? O sea, de estos que abandonaron, pues eran de la empresa de Rufo, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, pues sale la comentocracia, salen los medios tradicionales, sale todo este ecosistema, ¿no? Que está claramente en contra de nuestro movimiento, a tratar de defender una narrativa que verdaderamente los deja muy mal. Lo que es importante es de dónde viene toda esta cuestión de contrabando. De una reforma energética, Claro. de un pacto político entre el PRI y entre el PAN, en donde también participó el PRD, bueno, el extinto PRD. Eso es lo que les dio el marco legal para que pudieran ellos hacer esto. Es decir, han evolucionado la criminalidad estos opositores y desde el 2023, cuando el presidente López Obrador va detectando esto, echa para atrás las normas que le dan este marco jurídico o legal. ¿Y qué es lo que hacen? Se amparan con el Poder Judicial que tanto defendían. Por lo tanto, además de que se les cae todo esto de que Morena eran los huachicoleros, también se les cae esta cuestión de que decían que no, que el Poder Judicial era muy bueno, era ahora sí que prácticamente pulcro. Y López Obrador se lo señaló muy bien, les dijo, el Poder Judicial protege a los criminales de cuello blanco y a los criminales del crimen organizado. Pero además la unión entre el PRI y el PAN. O sea, entonces simbólicamente esto es muy fuerte para la oposición. Pero los medios de comunicación, en una estrategia de defensa, pues han salido a defender patéticamente el caso. Metemos las manos al fuego. Eso dijo Fox, ¿no? Vicente Fox, Se salen vaya a todos quemar, los le dijo la gobernadores. presidenta. Sí, además se burlan. Pero los medios también, o sea, clarísimo. Es que no, es que con este nuevo Poder Judicial esto es lo que tenemos, es el autoritarismo, es lo dictatorial de la administración de Claudia Sheinbaum, dicen y repiten, pero el golpe es muy claro. Como ya no tienen al Poder Judicial que les permitía todas estas cuestiones, todos estos delitos de contrabando, porque los ampararon para seguir contrabandeando combustible, ahora se convirtieron los medios, Arturo, en una especie de justo de esto, como un manto de impunidad. Resulta que ningún opositor hoy puede ser señalado, aunque tengas una investigación en donde tengas incluso cómo es todo el mapa en cuestión de empresas que crearon, cómo empezaron a mandarse o a transferirse recursos de una cuenta a otra cuenta. Eso no vale. Si es un opositor, inmediatamente es persecución política. Porque lamentablemente durante mucho tiempo la complicidad de muchos medios de comunicación con los gobiernos panistas y priistas fue brutal.
O sea, si tú volteas a ver la contratación pública que se hacía, era verdaderamente inexplicable la cantidad de recursos públicos que se iban, y eso acabó desde que llegó Andrés Manuel López Obrador. Pero no solamente eso, terminó también la instalación de las narrativas, o terminó también la instalación de las agendas, porque la mañanera ha sido un ejercicio de comunicación abierto, transparente, que lo que tiene es un derecho de réplica. Por eso yo creo que es bien importante el momento histórico que estamos viviendo, porque lo que estamos viendo es que estas complicidades que quieren que vuelvan los privilegios de antes, o sea, eso le apuestan. Lo que pasa es que se les acabó el negocio, ¿no? Entonces, las complicidades de antes, los privilegios de antes, pues evidentemente piensan que la mejor forma de regresar al pasado es acompañando estas narrativas de comunicación que son falsas o que tienen mentiras a medias. Yo estaba hace poco en la permanente del Congreso y una periodista muy molesta de un medio tradicional me cuestionaba, hasta lo publiqué, ¿no? Me decía, oye Arturo, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia de atrapar a un delincuente? Le digo, ninguna. Y me decía, pero si ustedes son gobierno, le digo, pues con más razón. Pero parece que si es un panista, entonces es cortina de humo. Entonces es una persecución política, ¿no? Cuando, a ver, estamos hablando, fíjate qué dato te voy a dar. A ver. 80 cuentas puente, transferencias por más de $1,000 millones de este personaje. O sea, no ha lugar. O sea, entiendo el tema de la presunción de inocencia y tendrá debido proceso. Hoy está detenido con prisión preventiva, con un proceso. Pero perdónenme, las pruebas, en este caso que se están exhibiendo, la vinculación con los ferrotanques, las transferencias que se tienen, los permisos de importación, no ha lugar, no ha lugar. Pues qué bueno que hoy sí tenemos gentes que están dispuestas, electas por el pueblo, a detener estos personajes a pesar de los intereses económicos que representan. Mismo caso de Salinas Pliego. ¿Cuánto tiempo llevaba litigando este personaje sin pagar la mitad de su riqueza? Porque después nos dimos cuenta que la mitad de su riqueza pues no era de él, era de las y los mexicanos, ¿no? Y que la tenían embolsada, ¿no? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó de una forma muy sencilla cómo atacar el problema de nuestro país. Y de veras era bien sencillo, ¿no? En su libro Economía Moral lo deja con toda claridad, ¿no? El principal problema de nuestro país es la corrupción. Y se burlaban los medios de él y los opositores, ¿te acuerdas, Arturo? Claro, y este principal problema planteado en esta lógica era, oigan, cuando el poder político le responda al poder económico, pues claramente no va a favorecerlo siempre. No se va a voltear a ver al pueblo de México. En la medida en la que no exista una separación clara del poder político y del poder económico, este país no va a avanzar. Y entonces nos dimos cuenta, cuando concluyó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que efectivamente la cantidad de ahorros que se generaron, ¿no? Los programas sociales que en el pasado se los hubieran robado o se los robaban. Pues cuando entró Carlos Salinas de Gortari a gobernar, había un multimillonario mexicano en las listas de Forbes. Cuando salió él, había más de 50. Salinas Pliego se vuelve dueño de Imevisión, después de TV Azteca, por un préstamo del hermano del expresidente de $20 millones. O sea, ¿pero en qué México vivíamos? ¿No? O sea, ponte a pensar un planteamiento como estos hoy. Es increíble, ¿no? Bueno, pues estos personajes del pasado son los que quisieran que regresáramos al pasado. Sí, para tener sus privilegios y esas estructuras económicas. Y el Poder Judicial, o sea, lo que tenían en el Poder Judicial, en la defensa jurídica, en la defensa legal, en la impunidad, pues era una cosa bárbara en muchísimos estados. Y además los medios de comunicación, que es su gran parapeto, ¿no? Entonces, pues no puedes hacerlo en 1 año, 2 años, desmantelar 30 años jurídicamente, culturalmente de esa parte del neoliberalismo, pero bueno, creo que se está logrando ya desestructural y por eso están muy, muy enojados. O sea, estuvieron muy enojados con la reforma al Poder Judicial, estuvieron muy enojados con la desaparición de órganos autónomos y ahora están enojados porque pues hay investigaciones y ellos son los culpables de la corrupción. Y entonces eso los pone realmente en una situación muy endeble. Y hoy lo que vemos a un Alito Moreno, de cabildero de Washington, vemos a Lili Telles, vemos a un cabeza de vaca que se ha convertido, porque él lo ha dicho, en un informante de las agencias extranjeras, vemos a una Maru Campos, ¿no? Que tiene ahí agentes de la CIA, pues jugando efectivamente con el gobierno de Estados Unidos y con otros más de derecha, ¿no? Imagínate cómo le vamos a dejar a nuestras hijas o nuestros hijos nuevamente el país en manos del PRI y del PAN, ¿no? Sí. Pero esta es una inmoralidad por donde quiera que lo veas. Es una inmoralidad que los medios hegemónicos defiendan, Ernesto N. Es una inmoralidad quien defiende jurídicamente, porque además hay que decirlo ya para irnos, que Gómez Montt es parte de este grupo compacto que de hecho creaba leyes con vacíos legales a propósito para que después sus despachos aprovecharan esos vacíos legales. Y que él estuvo como secretario de Gobernación con Calderón, teniendo información importante que te da ese puesto, y a la par tenía en su bufete de abogados muchas personas que estaban acusadas de defraudación fiscal, de defraudación o desvío de recursos públicos. Estaba haciendo yo el cálculo que de los que ha defendido, ya incluyendo a Ernesto N. y Gómez Montt, son 15,000 millones de pesos. Imagínate. De daño al erario. Mi querido Jorge, gracias por haber estado con nosotros. Encantado de estar acá.
Arturo, ojalá vengas más pronto. Muchas gracias, Jonathan. Gracias. ¿Tú te imaginas el hermano de López Obrador o una hermana o hermano de Claudia Sheinbaum prestándole millones de dólares a una mexicana o un mexicano para que compren una empresa pública del Estado? Sería un escandalazo. Todos los medios de comunicación y Alito Moreno y Jorge Romero estarían investigando hasta abajo de las piedras de dónde consiguió el dinero, cómo le hizo, así es México. Bueno, eso es lo que pasó a principios de los 90 con el hermano de Salinas de Gortari, que le prestó millones de dólares a Salinas Pliego para que comprara Imevisión y no le pagó el préstamo. Es el México que quieren que vuelva. Que el tío Richie, adóptame, llévame contigo, gobiérnanos. Eso es lo que quieren. Y también Jonathan Pérez dice algo interesante a Arturo Ávila. Es asqueroso la forma en que defienden a Rufo Apel. Ahí tienes a Ciro Gómez Leiva defendiendo a Rufo Apel, que por cierto es estadounidense. Yo no sabía que por eso Verónica Rufo fue a la embajada, su hija fue a la embajada de Estados Unidos porque quieren que intervenga, pero no van a intervenir. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué los Estados Unidos no le pidieron que detuvieran a México, no le pidió que detuvieran a Rufo Apel con fines de extradición? ¿Por qué? Porque hacía negocios de huachicol con estadounidenses, o sea, afectaba a Estados Unidos. ¿Por qué no lo hicieron? Número uno, porque es estadounidense, y número dos, porque es panista. Solamente se meten con los de Morena, que precisamente Ciro Gómez, como tiene a Fernando Gómez Mont, ese abogado de criminales calderonista, diciendo que su cliente Rufo Apel es un santo inocente, y cómo trata a Israel Vallarta, con el mismo micrófono, mismo estudio, dice, es un secuestrador, no importa lo que diga la ley. Y acá, 96 pruebas contra Rufo Apel, y dice, no importa lo que diga la ley, es un perseguido político. Y igual a Susana Oresti, le dice en la mañana a Vianey García, Rocha Moya es un vinculado al narcotráfico. Caray, ¿y por qué no le dices así a los panistas y priistas? ¿Por qué no lo dices por su nombre? Les dices, no, yo no sé si son culpables o inocentes. Eso es lo que nos molesta, que violan el código de ética periodístico, y nosotros no somos tontos, y por eso sabemos de qué lado mastican. Dime qué piensas.